Ejercicio 9. Nivel medio. Obtén las coordenadas del vértice y realiza el trazo de la siguiente función cuadrática en el plano cartesiano. Muy bien. Nos están pidiendo dos cosas, las coordenadas del vértice y el trazo de la función cuadrática en el plano cartesiano. Para esto, primero hay que identificar los valores de a, de b y de c. Aquí nuestra función cuadrática está desordenada. Sin embargo, nosotros podemos identificar los valores de estas tres letras sin ningún problema. Siempre el valor de a va a ser el número que está junto a x a la 2. Entonces, en este caso, el número que está junto a x a la 2 es el menos 3. Por lo tanto, el valor de a tendría que ser menos 3. Para el valor de b, pues siempre va a ser el número que esté junto a la x. En este caso, el número que está junto a la x es el menos 12. Entonces aquí va a tener que ser menos 12. Y la c es el número que no tiene ninguna variable. En este caso, el término que no tiene ninguna variable es menos 6. Por lo tanto, el valor de c tendría que ser menos 6. Ahora bien, recordemos que tenemos que llenar nuestra tabla de valores. En una columna vamos a colocarle valores a x y en la otra valores a y. Y vamos a realizar lo primero que nos pide el problema, que es calcular las coordenadas del vértice. Y recordemos que para calcular las coordenadas del vértice tenemos que calcular cuánto es el valor de h y el valor de f de h. Entonces, para calcular el valor de h, utilizamos esta fórmula. Y en lugar de colocar las letras, ahora vamos a colocar nuestros números. Entonces, quedaría como h es igual a menos, primero va el signo de menos, y después el valor de b. Entonces, entre paréntesis, vamos a poner el valor de b, que aquí nos dio de menos 12. Entonces, así quedaría en la parte del numerador, en la parte de arriba. Y en la parte de abajo o del denominador sería 2 por el valor de a. Aquí el valor de a fue menos 3. Entonces, entre paréntesis colocamos menos 3. De aquí en adelante hay que hacer bien las operaciones. Entonces nos quedaría h es igual. En la parte de arriba sería menos por menos más. Y como está el 12, pues sería más 12. Y en la parte de abajo sería 2 por menos 3. Bueno, sería más por menos, daría menos, y 2 por 3 es menos 6, entonces aquí sería menos 6. Si nosotros realizamos la división, nos va a quedar que h es igual a más entre menos, nos tiene que dar menos aquí en la parte de abajo, y 2 entre 6 nos tiene que dar 2. Entonces h sería igual a menos 2, que es el resultado de dividir 12 entre menos 6. Ya que tenemos el valor de h, ahora, pues en lugar de colocar h, vamos a colocar menos 2, ¿sí? Aquí en nuestra tabla de valores. Ahora hay que calcular el valor de f de h. Para esto, lo que tenemos que hacer es volver a escribir nuestra función cuadrática, pero en lugar de x, ahora le vamos a colocar h. Y como ya habíamos visto que el valor de h es menos 2, entonces aquí vamos a sustituir todas las h's por el valor de menos 2. Sería f de menos 2 sería igual a menos 6 menos 3 por h a la 2. Pero en lugar de h le vamos a colocar menos 2. Entonces quedaría como menos 2 a la 2. Y continuamos con menos 12 por h, que quedamos que lo íbamos a cambiar por menos 2. Ahora solamente hay que ir haciendo estas operaciones. Entonces nos va a quedar f de menos 2 es igual a menos 6. Y aquí quedaría menos 3. Y recordemos que menos 2 a la 2, pues tendría que ser lo mismo que menos 2 por menos 2. ¿Sí? Y aquí menos 12 por menos 2 lo voy a escribir igual por el momento. Solamente tendríamos que hacer ahora estas multiplicaciones. Primero iría menos 6. Y ahora hay que hacer esta triple multiplicación de menos 3 por menos 2 por menos 2. Lo haríamos de la siguiente manera. Primero multiplicamos los signos. Menos por menos me daría más. Y ahora ese más por este menos, pues me va a dar menos. Entonces aquí en la parte de abajo nos tiene que quedar menos. Y hay que multiplicar los números. 3 por 2 es 6 y 6 por 2 es 12. Entonces menos 3 por menos 2 nos va a dar menos 12. ¿Sí? Y ahora esta multiplicación de menos 12 por menos 2. Menos por menos da más y 12 por 2 es 24. Entonces aquí tendría que ser más 24.
Si hacemos la suma, o bueno, si juntamos el menos 6 con el menos 12 y más 24, al final nos va a dar como resultado más 6. Entonces, en lugar de colocar f de h, vamos a colocar ahora más 6. Ya que hemos calculado el valor de h y de f de h, pues entonces ya hemos logrado conseguir las coordenadas del vértice, que en este caso serían menos 2, más 6. Pero todavía nos pide el trazo de la función en el plano cartesiano. Por lo tanto, hay que llenar la tabla de valores. Recordemos que estos dos primeros valores que pongamos aquí en la columna en la parte de arriba van a ser valores más pequeños que menos 2 y los otros dos valores que sean valores más grandes que el menos 2. En este caso voy a escoger al menos 3, que es un valor más pequeño que el menos 2, y al menos 4. Y como valores mayores voy a escoger al menos 1 y al 0. Entonces, hay que llenar ahora los espacios de la columna Y. Para esto lo que vamos a hacer es volver a escribir nuestra función cuadrática, pero en lugar de colocarle x, le vamos a colocar el primer valor de nuestra columna. En este caso sería el menos 4. Por lo tanto, aquí donde aparezcan las x, ahora le voy a colocar menos 4 y quedaría de la siguiente manera. Primero sería menos 6. Después seguiría el menos 3 por x a la 2, pero en lugar de x a la 2 le vamos a poner menos 4 a la 2. Seguiría el menos 12 por x, que lo estamos cambiando por el menos 4. Entonces, hay que hacer estas operaciones y el resultado va a salir de manera directa. Sería f de menos 4 sería igual a menos 6, menos 3, y menos 4 a la 2 es lo mismo que menos 4 por menos 4. Este menos 12 por el menos 4 lo voy a dejar igual por el momento. Ahora, sigamos haciendo las operaciones. Sería menos 6. Y ahora aquí hay que hacer una triple multiplicación. Si hacemos la multiplicación de menos 3 por menos 4 por menos 4, vamos a obtener menos 48. Y aquí si hacemos la multiplicación de menos 12 por menos 4, recordemos que menos por menos es más. Y 12 por 4 serían 48. Entonces, por lo tanto, aquí sería más 48. Si nosotros hacemos estas operaciones de menos 6, menos 48 y más 48, al final me va a salir en menos 4 como resultado menos 6. Entonces aquí, donde está esta celda, esta rejilla de la Y, a un lado del menos 4, colocaríamos menos 6. Ahora volveríamos a hacer lo mismo, pero en lugar de colocar menos 4, ahora colocaríamos el menos 3. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Menos 6, menos 3, y en lugar de x a la 2 pondríamos menos 3 a la 2, menos 12 por menos 3. En la parte de abajo nos quedaría de la siguiente manera. Menos 6, menos 3, y recordemos que menos 3 al cuadrado sería lo mismo que menos 3 por menos 3. Esto de menos 12 por menos 3 lo voy a escribir igual por el momento. Si seguimos haciendo las operaciones nos va a quedar menos 6. Y si multiplicamos menos 3 por menos 3 por menos 3, recordemos que menos por menos sería más, y ahora ese más por este menos me daría menos, entonces aquí me va a quedar un número negativo, y 3 por 3 por 3 va a ser 27, entonces aquí abajo me va a quedar menos 27. Y menos 12 por menos 3, primero multiplicamos los signos, sería menos por menos más, y 12 por 3 me va a dar más 36. Si hacemos estas operaciones, menos 6 menos 27 más 36, el resultado va a ser más 3. Entonces aquí donde va el menos 3, ahora le vamos a colocar a un lado el más 3. Volveríamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con el menos 1. ¿Cómo quedaría? Sería menos 6, menos 3 por x a la 2, pero en lugar de x le vamos a poner menos 1, entonces sería menos 1 a la 2, menos 12 por x, pero en lugar de x sería menos 1. Continuamos de la siguiente manera, sería menos 6, menos 3, y menos 1 al cuadrado es lo mismo que menos 1 por menos 1, y esta multiplicación de menos 12 por menos 1 la voy a dejar igual por el momento.
seguiríamos de la siguiente manera, sería menos 6 y hay que hacer la triple multiplicación de aquí en medio, sería menos por menos más, y ese más por este menos me va a dar menos. Entonces aquí abajo me va a quedar un número negativo. 3 por 1 es 3 y 3 por 1 es 3, entonces aquí abajo me tiene que quedar menos 3. Y la parte de menos 12 por menos 1, menos por menos es más, 12 por 1 es 12, entonces aquí me va a quedar más 12. Finalmente, si hacemos la operación de menos 6 menos 3 menos 12, al final me va a quedar más 3. Entonces, a un lado del menos 1, tendríamos que colocar más 3. Ahora, por último, pero no menos importante, hay que hacerlo con el valor de 0. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, primero colocaríamos el menos 6, después el menos 3, y en lugar de x a la 2 le colocaríamos 0 elevado a la 2, menos 12, y en lugar de x, o de por x, sería menos 12 por 0. Tendríamos que hacer estas operaciones, sería menos 6, menos 3, y 0 al cuadrado, pues es lo mismo que 0 por 0, y esta parte de menos 12 por 0, pues ahí la voy a escribir igual por el momento. Me quedaría menos 6, menos 3 por 0. Recordemos que cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces aquí va a ser como menos 0. Y aquí igual, cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0, entonces menos 0. Estos ceros los podemos despreciar y ya al último solamente me va a quedar aquí como resultado menos 6. Entonces aquí a un lado del 0 tendría que ir el menos 6. Ya que contamos con nuestra tabla de valores terminada, pues lo que hay que hacer es ubicar las coordenadas que se mencionan aquí en la tabla de valores. Vamos a comenzar desde el renglón superior hasta el renglón inferior. Primero sería menos 4, menos 6. Entonces significa que en el eje X voy a trazar una línea punteada por el menos 4 y en el eje Y una línea punteada por donde pasa el menos 6. Y ahí estaría el primer punto de la gráfica, ahí donde choca. La siguiente coordenada sería menos 3, más 3. Entonces, en el eje X, una línea punteada por donde sea el menos 3. Y en el eje Y, una línea punteada por donde pase el 3. Y ahí tendría que estar el otro punto de la gráfica, de la función cuadrática. Vamos a ubicar el vértice. El vértice tiene coordenadas menos 2, más 6. Entonces, tendría que moverme hacia el menos 2 y luego hacia el más 6, trazar las líneas punteadas y ahí quedaría otro punto de la gráfica. La siguiente coordenada es menos 1, más 3, entonces me muevo al menos 1, subo al más 3, hago las líneas punteadas y ahí estaría otro punto de la gráfica. Y por último sería 0, menos 6. Como en el eje, bueno, en la columna de las X el valor es 0, solamente me voy a concentrar en el valor de la Y, que es en el menos 6. Entonces en el eje Y me voy al menos 6 y ahí solamente voy a colocar mi punto de la función cuadrática. Lo que queda por hacer es unir los puntos y nos va a quedar una parábola cuyo vértice tiene coordenadas menos 2, más 6.